Bien, vamos a empezar ahora con el último punto de la termodinámica que vamos a ver en este curso, que son las transformaciones adiabáticas. Era un tema que había quedado pendiente, las transformaciones o procesos termodinámicos donde no hay transferencia de calor. O sea, ni entra ni sale calor. Lo que sí puede haber es trabajo, que sale o que entra, pero solamente trabajo y energía interna que aumenta o que disminuye, pero no calor, ¿no? Eso es lo básico. O sea que en una transformación adiabática es como estar en un termo, aislado. Nunca es posible en la práctica aislar térmicamente en forma total, ¿no? Pero en general las transformaciones adiabáticas son muy comunes. ¿Por qué? Porque generalmente em, los procesos termodinámicos, cuando son muy rápidos, no dan tiempo a que haya una transferencia de calor significativa. Por ejemplo, acá está todo redactado. En un proceso termodinámico rápido no hay prácticamente tiempo para que se produzca una transferencia de calor significativa entre el medio y el sistema. Por lo tanto, esos movimientos rápidos o esas compresiones o expansiones rápidas se pueden tratar perfectamente bien como expansiones o contracciones adiabáticas donde no hay transferencia de calor, a pesar de que no estamos dentro de un termo ni en una zona con un aislamiento perfecto de manera al calor, ¿cierto? Al ingreso o a la salida del calor, ¿no? Incluso dentro del motor de combustión interna, en el ciclo que hacen las máquinas de combustión interna, ciclo de Otto, ciclo diésel, etcétera, hay transformaciones adiabáticas porque son muy rápidas las carreras del pistón de compresión y de expansión, se consideran adiabáticas, así que es algo muy usual, muy usado. Pero ¿qué tenemos? Tenemos una categoría de transformación donde las variables de estado del gas, presión, volumen y temperatura varían las tres. No es como la isobárica, que dejo la presión constante y te hago variar B con T. No es la isocórica, que dejo el volumen constante y te hago variar P con T. No es la isotérmica, que dejo la temperatura constante y te hago variar P con B, las tres leyes de los gases. Está muy linda, pero en la transformación adiabática incluso es más complicado de analizar a partir de las variables de estado P, B y T, como vamos a ver enseguida. Porque las tres variables de estado cambian. Lo que no hay es transferencia de calor. Uno diría, qué raro, ¿no? Cambia la temperatura y no hay transferencia de calor, pero bueno, sí, porque está la ley de la termodinámica, la primera ley de la termodinámica, que ya la hemos analizado y que representa la conservación de la energía mecánica en estos procesos, de la energía, perdón, en estos procesos, y por eso estas cosas pasan. Bien, ahí le paso a mostrar, miren, acá tenemos, por ejemplo, una expansión adiabática, ¿no? Fíjense que el gas va a pasar del estado 1, donde tiene un volumen 1, una presión 1 y una temperatura T1, porque está en esta isoterma T1, va a expandirse, pero no isotérmicamente, justo por la isoterma T1, ni isobáricamente, ¿no? Bueno, isocóricamente no se podría expandir porque ahí no hay movimiento, ¿no? Se va a expandir rápidamente, podríamos decir, y sin transferencia de calor. Entonces, según la primera ley de la termodinámica, no tenemos calor, ni que entra ni que sale. Solamente tenemos trabajo. Si hay un trabajo de expansión, es un trabajo positivo, que hace el gas sobre el medio y se expande. Por eso el trabajo es positivo. ¿Qué pasa cuando hace trabajo, entrega energía, cae su energía interna? ¿Cierto? Entonces siempre que hay expansión y el gas bajo estudio hace trabajo sobre el medio y se expande, lo hace a expensas de su energía interna, que es la que cae. ¿Mm? Es como decir, uno hace trabajo pero no se alimenta por el otro lado, supongamos, o no, te vas a cansar, ¿no? Y por eso la energía interna va a caer, ¿no? Así que siempre que hay expansión, y esto provoca enfriamiento, porque recuerden ustedes que la energía interna se relaciona estrechamente con la temperatura absoluta. No son iguales, pero se relacionan de manera estrecha, o sea, unívoca. A más temperatura, más energía interna. Para un delta T determinado,
pasando de T1 a T2 hay un delta U determinado. Siempre el mismo si voy a pasar de T1 a T2, ¿no? Bueno, entonces si acá el gas realiza trabajo, lo hace disminuyendo o usando su energía interna. Es como decir, vendo, vendo y no compro. Bueno, me cae el stock, me cae el inventario, cada vez tengo menos en el depósito. Bueno, y eso es lo que ocurre, lo que lleva al enfriamiento. Así que siempre que hay expansión adiabática es con enfriamiento. Fíjense cómo es la trayectoria adiabática. Esta curva en azul, que tiene una forma más o menos parecida a la hipérbola isotérmica, pero no es igual. Es más empinada que la hipérbola. Es la adiabata, se llama así. A veces le llaman curva adiabática o directamente adiabata. Así que acá tenemos la isoterma T1 de la temperatura T1 acá en rojo, la isoterma T2 de la temperatura T2 acá en rojo también, y tenemos una adiabata. Miren qué lindo, ¿o no? Y esta adiabata es más empinada, siempre las adiabatas son más empinadas que las isotermas. Y enseguida voy a ir al GeoGebra y le voy a mostrar eso, un poquito más. Pero por ahora sigamos con esto. ¿Qué pasa cuando hay una compresión? Bueno, ahí se observa cómo baja la temperatura, ¿ven? O sea, pasamos del estado 1 expandiendo al estado 2. Y como esta curva es más empinada, corta líneas isotérmicas, si hay muchas isotermas, bueno, corta varias líneas y cae la temperatura, pasando de una T1 grande a una T2 menor. La isoterma menor es la que está más cerca del origen subvértice. Entonces, realmente hay un enfriamiento, se ubican adiabático, al haber una expansión, ¿no? Y el viceversa de esto es si yo paso de 2 a 1. Si yo paso de 2 a 1, evidentemente, ¿qué estoy haciendo? Comprimiendo, pasa de un gran volumen a un menor volumen al final, comprimiendo, el trabajo lo está haciendo el medio sobre el sistema. Y por lo tanto es un trabajo que en nuestra convención de signos es un trabajo negativo y eso va a aumentar la energía interna y por ende la temperatura del gas, ya que nunca hay el otro tipo de intercambio que es calórico, que no hay. Se ubican, ya sea que porque el proceso fue muy rápido o porque estoy en un aislamiento perfecto, ideal, lo que sea, pero no hay intercambio de calor. Entonces ingresa energía, aumenta la energía interna, aumenta la temperatura. Así que siempre que hay compresión adiabática es con aumento de temperatura. Implica calentamiento. La expansión adiabática implica enfriamiento siempre, no es que a veces una cosa, a veces siempre. Y la compresión adiabática implica calentamiento siempre. Por supuesto, estas opciones no las puse en el primer cuadro. ¿Se acuerdan cuando estudiamos un par de clases para atrás? Estudiamos el tema del sistema y el medio, sobre todo antes de ponerlo como la primera ley de la termodinámica. Habíamos visto un montón de posibilidades, que el calor entra, que el trabajo sale, que el calor entra, que el trabajo entra, que es más calor que el que sale, que el trabajo que entra, lo que sea, que sea. Bueno, y esas posibilidades de adiabáticas, por el momento las dejamos de lado, así que ahora las vemos al final. No hay uno de los dos típicos intercambios o variables de intercambio, que ya saben ustedes que las variables de intercambio para procesos termodinámicos son el calor y el trabajo. Bueno, una de las dos, que el calor, no hay. Ni entra ni sale, hay solamente la otra. Y su correspondiente correlato con la variación de la energía interna en las transformaciones adiabáticas. ¿Se ubican? Así que bueno, voy a volver acá y acá puse dos parrafitos que ilustran dos ejemplos de expansiones, uno de expansión y otro de contracción adiabática, ¿no? En algún caso parece medio raro, pero le aseguro que está en los libros, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de expansión adiabática, o que se puede estudiar como tal, ¿no? No me puede decir, ay, qué raro, ¿no? Pero es el proceso en la atmósfera terrestre de ascenso del aire más caliente. El aire más caliente asciende, ¿cierto? Ya sabemos que por diferencia de densidad
se expandió, corriente de convección, asciende. Ese es el mecanismo de transferencia de calor, ¿no? Claro, uno podría decir transferencia de calor y acá no hay transferencia de calor. Pero bueno, si uno analiza una masa de aire, supongamos que esa masa de aire no le entrega calor a ninguna otra masa de aire, ¿no? Y la vino en todo su conjunto, se puede estudiar como un proceso el proceso de ascenso del aire caliente, se puede estudiar como una expansión adiabática, porque el aire se expande y asciende y se enfría. Mientras se expande, se enfría, ¿no? Y entonces ahí uno dice, bueno, expansión adiabática. Hay expansión y hay enfriamiento, ¿no? Bueno, como les digo, hay que tomarlo con precaución esto, pero está en todos los libros. Cada 1000 metros que ascendemos, nos elevamos en el aire con un avión, por ejemplo, cada 1000 metros la temperatura está demostrado que cae aproximadamente 6,4 grados. Supongamos que sea lineal. Estoy en el suelo, está la temperatura ambiente. Bueno, 15 grados. Voy a 1000 metros de altura, hay 6 grados menos, 6,4 grados menos. Y así sucesivamente. En un avión comercial, por ejemplo, que los aviones vuelan a 10.000 metros de altura aproximadamente, 10 por 6,4, 64. Cae 64 grados la temperatura. Supongamos que estemos en un día de invierno y hagan 4 grados de temperatura. Si baja 64, me voy a 60 grados bajo cero. O sea, es común, por supuesto el avión tiene climatización, tiene aislamiento térmico, tiene todo su revestimiento de aislamiento térmico para no matarme de frío dentro del avión y además hay un aire acondicionado ahí que te climatiza la cabina para que vos estés confortablemente. Pero si se rompiera el aire acondicionado o lo que sea, ahí tendrías mucho frío. Miren, 60 grados bajo cero, es algo terrible las bajas temperaturas. Por eso hay muchos que dicen que qué fríos son los aviones, qué frío. Bueno, por esto son fríos los aviones. A la altura, a medida que uno se va hacia arriba en el aire, esa expansión va implicando enfriamiento. Y aparecen los libros que se puede estudiar como una expansión adiabática. ¿Se ubican? Expansión con enfriamiento. El proceso inverso, que sería la compresión adiabática, implicaría calentamiento. Si esta transferencia va al revés, hay calentamiento, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplo de ese calentamiento adiabático. El viceversa de recién, ¿cierto? Si yo voy al revés por esta por esta adiabata, voy al revés, voy a estar calentando porque voy a pasar de una temperatura menor a una temperatura mayor. Comprimo y estoy calentando. Uno dice, ay, no hay transferencia de calor y se calienta. Y bueno, no hay transferencia de calor y se calienta. Bueno, esto es por el equilibrio que plantea la primer ley de la termodinámica desde el punto de vista energético, de que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se va conservando en un sentido amplio, incluyendo a la energía interna o al calor o a la temperatura, ¿cierto? El proceso inverso, que es el calentamiento adiabático por compresión, se puede ver al inflar el neumático. Una rueda de una bicicleta, por ejemplo. Vos estás con un inflador ahí, dele que dele, un par de minutos, ¿no? Y le inflaste la goma. Cuando tocas el émbolo del inflador, vas a ver que está caliente, calentito, tibio. No está a la temperatura ambiente que estaba antes, ¿no? Ese calor mayormente proviene de esta compresión adiabática. ¿Por qué compresión? Porque yo con el inflador cuando bajo el émbolo, ¿qué pasa? Se comprime el aire y luego esto vence la resistencia de la gomita del gomín y entra a la cámara de la bicicleta, ¿cierto? Pero básicamente se comprime y al comprimirse muy rápidamente, no le damos tiempo a que haya una suficiente transferencia de calor, no hay prácticamente transferencia de calor, ni entrada ni salida de calor, y entonces al bajar muy rápido, eso implica un calentamiento. Si estoy 2 minutos, dele, hay un calentamiento bastante observable de el tubo del inflador, ¿no? Yo pensaba,
Bueno, se calienta ahí, se debe calentar por el rozamiento, digo, porque está rozando el émbolo, porque el émbolo del inflador, esos infladores de pie, tienen una gomita o un cuerito que ajusta ahí, no es una placa ideal sin rozamiento, hay un rozamiento. Entonces digo, debe ser que está 2 minutos dele que dele rozando, por eso hay calentamiento. Puede ser que una parte del calor se deba a un rozamiento, pero la mayor parte se debe al a la compresión adiabática de lo que estamos diciendo, que compresión adiabática implica aumento de la energía interna y por ende calentamiento. ¿Se ubican? Eh, todo eso lo redacté ahí. Y si uno duda de esto, a ver si es cierto que se calienta porque se está comprimiendo o se calienta porque está rozando el émbolo, uno podría hacer, no lo he hecho nunca este experimento, pero sería medio aparentemente cansador, pero habría que agarrar y en lugar de estar 2 minutos inflando la goma de la bicicleta, 2 minutos o 1 minuto, qué sé yo, dele que dele, ¿cierto? Habría que agarrar y desconectar el inflador, la manguera del inflador de la bicicleta, dejarlo ventear y estar 1 minuto o 2 minutos soplando así a la macana, así sin resistencia, nada, sin prácticamente comprimir, aunque un poco se comprime también el aire, a ver qué pasa. Y veríamos que la temperatura a lo mejor aumenta, pero poquito. O sea, es cuando realmente, y ahí está el rozamiento, porque hay rozamiento con el émbolo, si yo venteo con el inflador y no termino inflando la bicicleta, tiro el aire para afuera, ¿o no? A lo mejor aumentaría un poquito la temperatura, y esto sería por el rozamiento del émbolo, pero la mayor parte del calentamiento del inflador es por la compresión adiabática. Así que eso sépanlo, expansión adiabática lleva al enfriamiento, compresión adiabática al calentamiento. Así que esto está muy estudiado, todos estos procesos adiabáticos son muy estudiados. Así que ahora vamos a ponerle alguna formulita a esto, ¿no? Así que empecemos. Miren, la primera ley de la termodinámica, que dice que el calor absorbido es igual a la variación de energía interna más el trabajo efectuado por el gas, dependiendo de los signos que tenga, etcétera, etcétera. Pero acá, ¿qué pasa? Acá no hay calor. ¿Por qué? No hay transferencia de calor, así que Q es cero. Así que cero quedaría igual a delta U más W. O lo que es lo mismo, delta U es igual a menos W, si el W lo paso para el otro lado, o si no, W es menos delta U. Lo mismo, el menos de cualquiera de los dos lados es lo mismo. Así que lo puse así. El trabajo en una transformación adiabática es igual a la variación de la energía interna cambiada de signo, según nuestra terminología o nuestra convención de signo del trabajo. Ante un trabajo de expansión, W es positivo y delta U es negativo. Pierde energía interna y se enfría. Ante un trabajo de compresión, W es negativo y la variación de energía interna es positiva, sube la energía interna y sube la temperatura. Compresión adiabática, sube la temperatura. Bueno, entonces yo acá lo que voy a hacer es lo siguiente, para manipular esta fórmula. Fíjense, acá voy a agarrar y voy a ir al gráfico que está anteriormente acá, ¿no? Yo pretendo expandir adiabáticamente desde 1 a 2. Y me voy a ir supuestamente por esta otra curva que es más empinada y que me va a llevar a una temperatura menor, a una isoterma menor. Me va a sacar de la isoterma T1, me voy a bajar de temperatura. ¿Cierto? Y para analizar la variación de la energía interna, ¿no? Que necesito analizar ahí, yo voy a considerar que si pasara de 1 a 3, no de 1 a 2, sino de 1 a 3, ¿qué pasaría? Iría por este camino isocórico, ¿cierto? ¿No? Entonces, ya sabemos lo que implica una transformación isocórica, ¿no? Lo voy a escribir acá al lado porque, bueno, está también en el apunte, pero lo quiero resaltar más. Miren, lo voy a llevar a la pizarra, así escribo con comodidad lo que quiero escribir. Y de paso me mando una parte del desarrollo. Bueno, entonces miren, acá vamos a jugar con esas
a entender esa transformación adiabática que se le está produciendo al gas, ¿no? Y para eso, ya habíamos visto antes, cuando estudiamos la relación entre Cp y Cv, que había una posibilidad de pasar de un estado del gas 1, caracterizado por una energía interna 1, nunca se calcula la energía interna total del gas. Algún ejercicio a veces aparece, pero bueno, hay una energía interna 1 que se relaciona estrechamente, no son iguales, pero estrechamente con la temperatura T1 de la isoterma T1. Y en el estado 2 tiene una temperatura distinta T2 que se relaciona estrechamente con la energía interna U2, ¿cierto? Por lo tanto, yo si paso de 1 a 3, también voy de T1 a T2. O sea, que la variación de energía interna que hay, si voy de 1 a 3, es lo mismo que pasar de T1 a T2, porque 3 es un punto de la isoterma T2. 3 está a la misma temperatura que 2. Así que si voy de 1 a 3 o de 1 a 2, para la variación de energía interna es lo mismo, porque estoy yendo de un punto a dos puntos distintos, 2 y 3, de la misma isoterma, de la misma temperatura, de la misma energía interna, y por lo tanto de la misma variación de la energía interna. O sea que la variación de energía interna del proceso adiabático de 1 a 2 es la misma variación de energía interna del proceso isocórico de 1 a 3. ¿Se ubican? Por la misma consideración que habíamos hecho antes. ¿Mm? Por lo tanto, yo ahora voy a seguir desarrollando esto. Hemos dicho que W es igual a delta U cambiado de signo. Bueno, ahora, si yo voy de 1 a 3, ¿cierto? En la página anterior probamos que al ir de un punto cualquiera de una isoterma T1 a otro punto cualquiera de otra isoterma T2, la variación de energía interna delta U es la misma, puesto que U depende únicamente de T, y equivale al calor de la transformación isocórica 1,3. ¿Por qué equivale al calor de la transformación isocórica? Acá no estamos en proceso isocórico, pero ¿por qué? Porque si yo voy de una forma isocórica, de 1 a 3, Q de 1 a 3, y aplico la primera ley de la termodinámica, ¿cierto? Y voy de 1 a 3, el calor de 1 a 3 es igual a la variación de energía interna de 1 a 3 más el trabajo de 1 a 3. Pero el trabajo de 1 a 3 es cero, porque es una transformación isocórica, no hay cambio de volumen, no hay trabajo. Entonces, el calor isocórico de 1 a 3, en este caso extraído, porque hay que enfriarlo, a volumen constante lo enfrío, le pongo unos hielos y le extraigo calor a ese gas. Ese calor que le extraigo a volumen constante es QB, y ese QB es delta U 1,3. Por eso QB es igual a, acá está, acá estoy analizando el isocórico, no usted dirá, no, pero ¿cómo no era 0Q? Sí, bueno, es 0 en el adiabático 1,2, pero ahora estoy analizando el 1,3. Entonces estoy en la segunda ley de la termodinámica con el 1,3. El calor 1,3, el QB, que es igual a CV por N por delta T, como ya demostramos antes, el calor a volumen constante, calor molar a volumen constante del gas, por el número de moles, por el delta T, ese es el calor, en este caso, entregado, porque se está enfriando, a volumen constante, ese es igual a la variación de energía interna de 1,3 más el trabajo que no hay en el 1,3, no hay por ser isocórico. Y por lo que dijimos recién, ¿cierto? Además, se prueba de que el delta U 1,3 es igual al delta U 1,2. Así que ya he probado que la variación de energía interna de la transformación adiabática 1,2 es igual a la variación de la energía interna 1,3 y es igual a CV por N por delta T. Esa es la variación de energía interna de una transformación adiabática. Y como la variación de energía interna cambiada de signo es el trabajo, entonces el trabajo adiabático es esto cambiado de signo. O sea, menos CB
por N por delta T. Esa es una primera fórmula bastante fácil, podríamos decir, pero que involucra el número de moles del gas para el trabajo en una transformación adiabática. El trabajo en una transformación adiabática es igual a la variación de la energía interna cambiada de signo, y la variación de la energía interna es igual a CB por N por delta T. Y por ende es esto. ¿Se ubican? Eso es lo que está escrito acá, ¿o no? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es buscar otra fórmula, ¿no? Para el trabajo que está en los libros de una transformación adiabática, ¿no? Bueno, pero acá vamos a interpretar un poquito esa fórmula reiterativamente. Todo esto es reiterativo. Se observa que el trabajo en un proceso adiabático tiene signo contrario al aumento de la temperatura, o sea, a la variación de la temperatura. Si la temperatura aumenta, T final es mayor que la T inicial, delta T es positivo, omega es negativo, por el cambio de signo este de acá. Si delta T es positivo, con este menos, trabajo negativo y hay compresión, ¿no? Si delta T es positivo, el trabajo es negativo y eso indica compresión, o sea, la compresión adiabática siempre implica calentamiento, delta T en aumento, mayor a cero. Y por el contrario, si delta T es negativo, este T final es menor que T inicial, delta T es negativo, este menos por el menos da más, el trabajo es positivo, ¿no? Y si el trabajo es positivo, es trabajo sobre el medio, hay expansión, entonces siempre que hay expansión es con enfriamiento. Se ubican, es reiterativo a lo que dijimos recién. Bien. Ahora vamos a demostrar, ¿cierto?, una expresión alternativa, ¿no?, del trabajo en un proceso adiabático, ¿no?, donde ponemos el trabajo no en función de n, que por ahí n es difícil de medirlo, ¿cierto? El delta T no es difícil de medirlo, la temperatura inicial y la final. Si sé cuál es el gas que estoy estudiando, pues puedo saber si es monoatómico, diatómico, poliatómico y cuál CV usar, cuál calor molar a volumen constante usar, pero N es complicado de medir el número de moles del gas, ¿no? Entonces yo puedo llegar a esta fórmula alternativa que la he demostrado aquí. Fíjense cómo se demuestra esta fórmula alternativa para el trabajo en un proceso adiabático, ¿no? Fíjense, el trabajo es menos CB por N por delta T. Menos CB por N y acá está el delta T. T2 menos T1. Entonces, fíjense, menos CB por N por T2 menos T1. Si este menos lo distribuyo con esta resta, quedaría al revés la resta. Entonces quedaría, ya no está el menos, queda CB por N y el delta T está al revés. T1 menos T2. Es lo mismo, porque si vos haces menos CBN por T2, ahí está menos T2 por CBN, ¿o no? O menos CB por N por menos T1, menos por menos más, y queda más CB por N por T1, más CB por N por T1. Así que me imagino que eso es matemática básica y no hay que insistir mucho, ¿no? Este menos me dio vuelta esta diferencia, quedando T1 menos T2. Si ahora hago la distributiva acá, tengo que hacer CB por N por T1 menos CB por N por T2. Ahí está, ¿no? Y además, a T1 y a T2 la voy a reemplazar en función de ¿qué? De la ecuación general de estado del gas. P por B igual a N por R por T. Si despejo T de acá, queda P por B sobre N y R que pasan dividiendo. Entonces P por B sobre NR es T. Entonces T1 será igual a P1 por B1 sobre N por R. ¿Cierto? Y T2 será igual a P2 por B2 sobre N por R. Entonces ahí le reemplacé T1 por P1 por B1 sobre NR y T2 por P2 por B2 sobre NR. Y quedó CB por N por todo eso menos CB por N por todo lo otro. Se va N con N, se va N con N. Se cancelan. Y queda acá, además yo saco de factor común CB y R, que están en los dos términos, CB y R. Y queda de factor común CB sobre R, abro paréntesis y queda P1 por B1, N se fue, menos P2 por B2, N se fue. Y queda eso que está ahí. Bien, entonces queda CB sobre R por todo eso. Que es lo mismo que poner todo el paréntesis P1 por B1 menos P2 por B2
en lugar de multiplicarlo por CB sobre R, se puede poner dividido por lo opuesto. Y ustedes ya saben que dividir por una fracción es lo mismo que multiplicar por la fracción dada vuelta. Y acá hago el proceso contrario. En lugar de multiplicar por CB sobre R, divido a todo el paréntesis por R sobre CB, que es lo mismo. ¿Se ubican? Entonces de esa manera tengo esto que está acá. Llegué hasta este punto de acá. Y ahora agarro y empiezo a ver a qué es igual R sobre CB. Y lo relaciono con el coeficiente adiabático, gamma, que ya lo hemos definido en la clase anterior. El coeficiente adiabático gamma es la razón entre los calores molares a presión y a volumen constante. Cp, que es el más grande arriba, Cb, que es el más chico abajo. Son todos coeficientes adiabáticos mayores que 1. Entonces, en general, yo sé que demostré la clase anterior que Cp es igual a Cv más R, ¿cierto? Así que el calor molar a presión constante es el calor a volumen constante más la constante universal de los gases. Si despejo de ahí, es obvio que Cp menos Cv es R. Paso el Cv restando. Entonces reemplazo R por eso. Cp menos Cv. R es Cp menos Cv. Entonces tengo que ver a qué es igual R sobre CB. R es CP menos CB. Entonces quedaría CP menos CB sobre CB. Distribuyendo el común denominador CB, queda CP sobre CB menos CB sobre CB. Entonces quedaría CP sobre CB menos 1, ¿no? Y CP sobre CB es gamma. Y por eso queda gamma menos 1. Todo ello prueba que R sobre CB, calor específico, calor molar a volumen constante, es igual a gamma menos 1. Y por ende queda esta fórmula, esta bonita fórmula. El trabajo en un proceso adiabático es igual al producto presión por volumen en el instante inicial menos el producto presión volumen en el instante final sobre gamma menos 1. En algunos libros aparece al revés, P2, P2 B2 menos P1 B1, pero acá aparece 1 menos gamma. Al final es la misma fórmula. Si da vuelta la resta de arriba y da vuelta la resta de abajo, es la misma cuenta. Así que cuidado con eso, ¿no? Pero se pueden aprender esta fórmula para el trabajo adiabático. Esta fórmula no la puse antes cuando analizamos los trabajos, porque ya era mucho, ¿cierto? Porque antes de ver, recuerden cuando analizamos los trabajos, yo presenté en termodinámica, presenté primero los gases ideales, hice toda la teoría para deducir la ecuación general de estado, de la cual se desprenden las leyes de Boyle y Mariotte, cuando la temperatura es constante, Charles, cuando la presión es constante, y Gay-Lussac, cuando el volumen es constante. Pero ahora no tenemos ni la presión, ni el volumen, ni la temperatura constante. Las tres variables de estado cambian. Entonces es más complicado. Pero en su momento, después de los gases ideales, yo le presenté los trabajos en un gas. Y vimos el trabajo en el proceso isobárico igual a la presión constante por el delta B. Isobárico, presión constante. El trabajo isocórico, cero, porque no hay movimiento, no hay cambio de volumen, no hay área debajo de la representación de la transformación isocórica, isométrica, isovolumétrica, como le quieran llamar. Y cuando era isotérmica, les planteé así medio por decreto, y para los que tienen herramientas del cálculo, les saqué por integración la fórmula del trabajo en este caso, expansión isotérmica. Y ahora lo completamos, ese punto, con el trabajo en una transformación adiabática, ¿no? En un proceso, ¿sí? O transformación adiabática, ¿no? Que es esta fórmula. P1 por B1 menos P2 por B2 sobre gamma menos 1. O la otra que le mostré acá, cualquiera de las dos que se pueda aplicar. Muchas veces se aplica esta. Y eso es memoria. Y bueno, hay que macheteársela, lo toman poco, pero lo podrían tomar. Hay ejercicios donde se toma esto. Así que bueno, ahí está el trabajo en el proceso que me faltaba, ¿no? De los cuatro básicos, isotérmicos, isobárico, isocórico, adiabático, ¿no? ¿Se ubican?
Bueno, y ahora ya para terminar, no voy a hacer una clase nueva con este tema, para terminar están las fórmulas que describen el proceso adiabático, porque guarda que en el proceso adiabático se sigue cumpliendo la ecuación general de estado. Bueno, la ecuación general de estado no es de un proceso, es de un estado, ¿cierto? Voy a hacer un énfasis en eso ahora. Allá vamos. Me voy a ir acá y voy a hacer un toquecito de eso. Miren, eh, me voy a llevar esta fórmula del proceso adiabático, pero voy a garabatear algunas cosas para ampliar un poco más, si hiciera falta, este bonito apunte que estoy estrenando hoy en este verano del 2025. Bueno, entonces acá tenemos las fórmulas que describen la transformación adiabática. Estamos diciendo que eh, la ecuación general de estado es de un estado. Vos podés poner P1 por B1 es igual a N, que es constante, porque la cantidad de gas es constante, vamos a suponer, no hay aportes ni pérdidas de materia en el proceso, no importa, pero hay un estado, esto es un estado, no es un proceso, es un estado. Esto prueba que P por B, saquémosle los subíndices, saquémosle los subíndices para, para relatar, digamos, la ecuación general de estado. Esto prueba que P por B sobre T es constante, es igual a N por R, es constante. Así que esto es totalmente válido. P1 por B1 sobre T1 es totalmente válido en un proceso adiabático. Si el proceso del estado 1 al estado 2, ese tránsito, esa transformación adiabática, sí, isotérmica, es adiabática, esto es totalmente válido. No es que esto no corre más, no, esto sí corre perfectamente. Pero ¿qué ocurre? Que acá no es que P con T es constante y queda la ley de Boyle-Mariotte. Esto es medio parecido a la ley de Boyle-Mariotte, ¿no? P por B igual P por B, pero está el coeficiente adiabático o el exponente adiabático. ¿Ya ven por qué se llama a veces exponente adiabático a gamma? Porque P1 por B1 a la gamma es igual a P2 por B2 a la gamma. Es casi la ley de Boyle y Mariotte, que era para temperatura constante, P1 por B1 igual a P2 por B2, pero no es la ley de Boyle y Mariotte, porque aparece el exponente adiabático, gamma, por eso también llamado exponente adiabático. Yo lo bauticé como coeficiente adiabático porque era la razón entre los calores molares a presión y a volumen constante, Cp sobre Cv. No me gustó ponerle en ese momento la palabrita exponente. No quise ponerle, pero en los libros aparece que gamma es el exponente adiabático. ¿Y por qué el exponente? Por esta razón. Fíjense cómo está gamma ahí y cómo está gamma acá, en los exponentes. Así que para analizar un proceso adiabático, que es más complicado, porque las tres variables varían, valga la redundancia, P, B y T, las tres variables varían cuando hago un proceso adiabático. Entonces, en esos casos están estas fórmulas que se pueden probar con herramientas del análisis matemático. Yo antes de esta clase, ahora vengo de haberlo hecho, no lo voy a hacer porque hay que plantear una ecuación diferencial, que es una ecuación medio complicadita, ¿no? No es tan complicada porque es de variables separables. El que tenga un nivel de cálculo más o menos cálculo 1, no muy avanzado, cálculo 2, ecuaciones diferenciales, la va a poder resolver fácilmente, ¿no? Pero se pueden probar estas fórmulas de la transformación adiabática, ¿cierto? Partiendo de lo que ya sabemos, ¿cierto? ¿Qué es lo que ya sabemos? La primera ley de la termodinámica, ¿cierto? El calor absorbido es igual a la variación de energía interna más el trabajo. Esta es la ecuación de un proceso, no de un estado, de un proceso, de pasar de un estado a otro estado, ¿no? Entonces, esto en forma diferencial se pone el diferencial calor Q es igual al diferencial variación de energía interna más el diferencial trabajo. El diferencial calor es 0
porque es un proceso adiabático, no hay calor, y acá queda el diferencial de U, y acá queda el diferencial de trabajo, que como ya hemos probado antes, es la presión, que va variando porque no es isobárico, por el diferencial volumen, ¿no? P por diferencial volumen, bueno, y se pone el diferencial U en función de, vimos recién, de N, de CB y del diferencial T, y se pone P en función de la ecuación general de estado, ¿cierto? N por R por T sobre B, diferencial B, igual 0, se separan las variables, B y T, en un miembro B, en otro miembro T, se integra, ¿no? Y por integración se resuelve la ecuación diferencial y se prueba esta, es la que se prueba primero, esta se prueba. T1 por B1, lo que se prueba es que básicamente T por B a la gamma menos 1 es constante, la constante de integración de las integrales. T por B a la gamma menos 1 es constante, eso es lo único que importa. Entonces, a partir de ahí, entre dos estados, en una transformación adiabática, T1 por B1 a la gamma menos 1 es igual a T2 por B2 a la gamma menos 1, porque se prueba que T por B a la gamma menos 1 es constante cuando hago un proceso adiabático, cuando me muevo por una adiabata, expandiendo o contrayendo. Después se reemplaza T en función de la ecuación general de estado, P por B igual a N por R por T, se despeja T y queda P por B sobre NR, se reemplaza T por eso, se opera un cachito y se llega a esta. ¿Mm? Que sería lo mismo que probar, se llega a probar que P por B a la gamma es constante. Constante K, se le pone K como un sinónimo de constante. No piensen en la constante de Boltzmann, que justo se designa con la letra K minúscula. No, no, es una constante. Y se prueba que P por B a la gamma es constante muy fácilmente. Después de probar esta, se reemplaza la ecuación general de estado y en dos patadas se prueba esta. Y hay una tercera que me di el gusto de desarrollar recién, porque digo, hay una que relaciona P con B. P1 por B1 a la gamma igual a P2 por B2 a la gamma, la más fácil. Hay otra que relaciona T con B, que no es tan fácil porque tiene un gamma menos 1. T1 por B a la gamma menos 1 igual a T2 por B2 a la gamma menos 1. Entonces digo, debe haber una que relaciona P con T. Y la hay, y la hay. Y la probé hace un rato. Ay, qué lástima que borré el pizarrón ya. La probé hace un rato eh, eh, y no me acuerdo si era T o B, cuál era la que quedaba a la gama, pero bueno, no importa, no importa, pero una queda con un coeficiente 1 sobre gamma menos 1 de exponente. No me acuerdo si era T o B, T o P, creo que era T o no, que era P por T, creo que queda así. Bueno, no me acuerdo, pero se puede probar también. Se puede probar. Ustedes jueguen con la matemática que se pueden sacar hasta 3, pero se trabaja con esas dos y suficiente. Con esas dos es suficiente. Y la ecuación general de estado, ¿no? Que siempre es válida. Porque la transformación adiabática es una transformación posible dentro de las infinitas caminos que pueden llevar de un punto 1 a un punto distinto 2. ¿Se ubican? Y ya que estamos... eh, y ahora voy a mostrar una cosa. Voy a mostrar una cosa. Fíjense, qué lindo es esto. Tengo acá una hoja de GeoGebra ya preparada, ¿no? Se me está haciendo larga la clase, lo que me pasa a mí siempre. Después quedan largas las clases. Tengo una hoja de GeoGebra preparada acá. ¿Qué hice en esta hoja de GeoGebra? ¿No? Voy a hacer lo siguiente, miren. Eh, en primer lugar, voy a mostrar una isoterma, ¿no? Esta es una isoterma. O sea, eh, una curva hiperbólica, ¿no? En donde la temperatura es constante. Por lo tanto, acá tengo que P por B es constante. O sea, P1, bueno, P por B es constante. Bueno, ya sabemos la ley de Boyle-Mariotte. P1 por B1 igual a P2 por B2. ¿Cierto?
la ley de Boyle-Mariotte. Esa ley implica que P por B es constante, ¿cierto? Entonces, acá le puse a un valor a esa constante, le puse 2 para ponerle algo, o no, podría haberle puesto 1 perfectamente, pero le puse 2. Entonces, acá yo tengo que, si despejo P en función de B, queda la constante K sobre el volumen. Entonces tengo en ordenadas y la presión, que es la función, ¿cierto? La función, la I, digamos, ¿no? La constante K la reemplacé por 2 y X es el volumen. Tengo el gráfico presión por volumen. Y ahí tengo una isoterma. Ah, no, no es que le puse 2, no es que le puse 2. Le puse un deslizador para valores de K. Miren, acá, ahí K vale 1, ¿ven? Un deslizador le puse, ¿o no? Entonces, ahí tengo una isoterma. O sea, P por B igual a una constante K de 1. Si luego P por B igual a una constante K de 2, es otra isoterma, ¿ves? Y ahí te voy graficando todas las isotermas. Fíjense que la isoterma se van desplazando, alejándose este vértice de la hipérbola del origen, pero se va desplazando y va cambiando ligeramente la forma. Fíjense que va cambiando, hay un cambio de forma, ¿no? Ven que hay un pequeño, no es un desplazamiento nada más vertical y horizontal, hay una especie de modificación ahí en la forma de las isotermas. Así que si yo quisiera podría ir graficando, no sé si tiene la función de rastro, debe tener, no sé, no sé, pero me gustaría hacer un rastro ahí y otro acá y otro acá, y podría ver toda una gama en el mismo gráfico de distintas isotermas. Algún día lo voy a hacer con el simulador mío, si tengo tiempo, ¿o no? Y puedo ver toda una gama de isotermas. Pero ahora quiero otra cosa. Quiero adiabatas. Quiero adiabatas. Entonces vamos a lo que quiero ahora. La adiabata. Fíjense lo que pasa con la transformación adiabática. Ahora P por B a la gama es constante. Si pongo la fórmula de recién, P1 por B1 a la gama igual a P2 por B2 a la gama. Pero yo quiero poner solamente la constancia. ¿Qué es lo constante ahora en la adiabata o la transformación adiabática? El producto de P por B a la gama. Se puede probar. Por lo tanto, ahora la curva de la adiabata es la constante K, la misma constante K, dividida el volumen a la gama. ¿Cierto? O sea que ahora antes yo tenía la I, ¿cierto? La función igual a K sobre X, que es la isoterma. Con este deslizador voy cambiándole los valores acá, van apareciendo todas las isotermas. Pero ahora van a aparecer las adiabatas. Y entonces yo lo que voy a hacer acá es voy a graficar a I, que es P, en función de X, que es B, ¿cierto? A la gama, ¿cierto? Y la misma constante K, que al principio vale 1 y ahora va a empezar valiendo 1, ¿cierto? Porque este deslizador cambia la constante K de las dos, ¿o no? La de la isoterma y la de la diabata, ¿o no? K, y por gamma voy a tomar el gamma más grande, que el que recuerden que gamma es el exponente adiabático Cp sobre Cb, ¿no? Y cuando teníamos el gas monoatómico es cuando teníamos el mayor gamma, que era 5 tercios. Vayan a la teoría, vean el gráfico y van a ver que, recuerden que Cp era 5 medios de R por 5 medios de R, y Cp era 3 medios de R, y hago el cociente y queda 5 tercios, que era 1,67 redondeando. Después pasaba a uno, si era diatómico, a 1,40, que es menos, y luego pasaba a 1,33 cuando era poliatómico, que es menos todavía. Así que donde más se nota la diferencia entre la isoterma y la adiabata es cuando tengo un mayor gamma,
Porque si gamma va tendiendo a 1, si gamma vale 1,67 y después vale 1,40 y después vale 1,33 y ahí se queda. Pero si valiera 1, estaríamos acá, estaríamos en la isotérmica. Sería igual la isotérmica que la diabática. Así que vamos a suponer que ese exponente sea lo más distinto posible a 1. ¿Cierto? Lo más distinto posible a 1 es 1,67. ¿Qué pasó ahí? 1,67. ¿Se ubican? Entonces vuelvo ahí y utilizo ese. Por eso le puse acá 5 tercios. A lo mejor no se vea bien. Voy a hacer entrar la lupita, lo cual es bastante peligroso, para que observen ahí cómo la diabata va a ser 1 o K sobre X o el volumen a la gamma 5 tercios. Le puse el mayor gamma y bueno, vemos o no. Veamos a la diabata. Miren qué bonita es la diabata. Ven que tiene mayor pendiente. La azul es la diabata, la roja es la isoterma, ¿no? Ven que tiene mayor pendiente. Yo después esto lo voy moviendo. Acá está cambiando la isoterma y la diabática también, ¿o no? Pero bueno, si quiero silenciar las isotermas y ver solo las adiabatas, aquí tengo los distintos caminos adiabáticos. Por si se me ocurre hacer procesos adiabáticos en el diagrama de Clapeyron, en el diagrama PB, se me antoja hacer procesos adiabáticos, ahí tengo las adiabatas. Así que yo podría graficar las isotermas y las adiabatas, todas, sería un quilombo, ¿no? pero ahí se pueden ver las isotermas y las adiabatas. Por supuesto que yo puedo independizar el K de uno y el K de otro. No es que una isoterma lleva a una sola diabata. No, de ninguna manera. ¿O no? O sea, acá yo le puse el mismo K a las dos. Pero no, eso no es obligatorio, ¿o no? Le puedo poner K distintos porque hay distintas condiciones que pueden hacer que las adiabatas sean independientes de la temperatura. Los caminos adiabáticos. ¿Se ubican? Miren qué lindo. Bueno. Y ya para cerrar esto, ¿cierto? Voy a ir al último ítem que tiene el apunte. Me estoy enloqueciendo con tantos programas y ventanas y demás. Así que allá voy al apunte y voy a cerrar con un bonito ítem, ¿cierto? Que es interesante de tener como concepto, ¿cierto? Y es el siguiente, miren. Fíjense, vamos a insistir un poco más con la diferencia entre estado del gas, presión, volumen, temperatura, energía interna, y camino de la transformación, que en este caso hay un estado 1, ¿no? Que está mostrado aquí, con un volumen 1, una presión 1 y en una temperatura 1, que estará dado por una isoterma que aquí no he graficado, pero que está por acá, ¿cierto? Una isoterma, ¿no? Una temperatura T1. Y voy a pasar a un estado 2. El estado 2 va a estar sobre otra isoterma. En este caso, perdón, esta es la temperatura 1 y esta es la temperatura 2. ¿Por qué puse 2 ahí? Bueno, T1, T2. El estado 1 tiene la temperatura 1, el estado 2 la temperatura 2. Bueno, pero además tiene el estado 2 un volumen 2, una presión 2. Aumentó el volumen, la presión, la temperatura, bueno, obviamente hice trabajos, etcétera. Pero hay variables que son de estado y variables que son de transferencia, ya sabemos. ¿Qué son la variable de transferencia? El calor y el trabajo. No hay calor en el estado 1, no hay calor en el estado 2, no hay trabajo en el estado 1, no hay trabajo en el estado 2. Hay calor en el proceso A, que une, ¿cierto? 1 con 2, o en el proceso B o en el proceso C. Entonces, los distintos caminos implican distintos trabajos. Eso ya lo hemos visto, porque el trabajo es el área debajo de la representación gráfica. Por lo tanto, acá tenemos que el camino A para ir, o proceso A para ir del estado 1 al estado 2, ese camino azul
tienes todo este área debajo de la representación gráfica, tiene el máximo trabajo, ¿no? Recordemos la ley de la termodinámica, que dice que nosotros la hemos aprendido como que Q es igual a delta U más W. Pero en este caso vamos a verla de esta manera. Q menos W es igual a delta U. Mando el W restando. Q menos W igual delta U. Ahí está escrita. Esta es la forma más conceptual, como les hablé antes, de la primera ley de la termodinámica. La variación de la energía interna es el calor absorbido menos el trabajo realizado por el gas. Bueno, si miro esta fórmula, yo tengo que reconocer lo siguiente. La variación de energía interna es la misma por el camino A o por el camino B o por el camino C. Fíjense que hay tres caminos para ir de 1 a 2. El camino azul, el camino rojo, el camino negro. Bueno, y sin embargo, la variación de energía interna depende solamente de la diferencia de temperaturas entre la temperatura 1 y la temperatura 2. Por lo tanto, depende de las isotermas que hemos dicho y es independiente del camino, ¿no? Porque es una variable de estado la energía interna. Y la variación de energía interna depende de los estados inicial y final, y no de los caminos. Entonces la variación de la energía interna de 1 a 2 es independiente del camino. Pero el calor y el trabajo no. El calor y el trabajo dependen del camino seguido por la transformación. Entonces acá, el camino el camino A de 1 a 2 tiene el mayor área debajo de la representación gráfica, tiene el mayor trabajo. Y si tiene el mayor trabajo, tiene que tener el mayor Q, porque delta U es constante por los tres caminos. Entonces, por los tres caminos delta U es la misma. Así que si por el camino A tengo que hacer el gas hace el máximo trabajo contra el medio, es porque por el camino A el gas absorbe el máximo calor. Por el camino B hace menos trabajo, porque hace este área, por el camino B, hace menos trabajo. Por lo tanto, si el trabajo es menor, absorbe menos calor para tener la misma variación de energía interna. Y por el camino C, ¿cierto? Menos todavía, porque vamos a borrar porque hay demasiadas cosas acá. Pero bueno, por el camino C todavía es menor el trabajo, porque es menor el área. Por lo tanto, por ese camino es menor el calor que va a haber que darle para que aumente igual su energía interna. Así que por eso es, el trabajo en A es mayor que el trabajo en B, es mayor que el trabajo en C. Lo cual implica que el calor absorbido en A es mayor que el calor absorbido en B, es mayor que el calor absorbido en C. Se cumple la relación de orden. Entonces, la temperatura y la energía interna, la variación de la temperatura y la variación de la energía interna, son independientes del camino. Pero el trabajo que realiza el gas y el calor que haya que suministrarle al gas dependen del camino seguido. Súper lindo ese énfasis entre variables de estado P, P, T y U o delta U y estas variables de transferencia Q y W que tienen que ver con el camino. Terminamos acá la teoría de este apunte. Hay que hacer los ejercicios que yo he puesto en el trabajo práctico. Vamos a los ejercicios. Acá en el trabajo práctico, más o menos al final del trabajo práctico, en las últimas 3 páginas, puse subtítulos. Acá, después el ejercicio 33, viene el 34, vienen todos esos procesos, hay que saber todo porque de pronto de entrada tenemos un proceso, no sé, ahí hay uno isotérmico, pero de pronto puede haber un adiabático de entrada nomás, así que yo no puedo, tenía que dar toda la teoría de la termodinámica, que además me gasté en hacer toda la deducción de la ecuación general de estado, que es un plus, ¿no? Me deben odiar por ese plus que dura 1 hora 40 casi, ese plus, pero ese plus era un gusto que yo me quería dar de demostrar teóricamente la ecuación general de estado y no está en ningún libro, ni menos del secundario ni de la universidad. Es totalmente mío el enfoque. Y racional, además. Porque para algunas cosas soy racional, ¿no?
Bueno, y acá están ahí está el CV de entrada, ¿no? Todos los ejercicios que hay em, de gases, de transformaciones. Miren qué lindo esto. Este es todo invento mío, ¿no? Fíjense, una transformación ahí, isobárica, una adiabática, una isocórica, una isotérmica y todo un ciclo. No existe este ciclo, pero es un ciclo teórico y hay que poner acá con los signos cómo es el calor en el proceso AB, BC, CD. Miren qué lindo. Está todo con los resultados, con la respuesta. No es que te largo solo, ¿no? Y te pregunto varias cosas. Uno, dos, tres y cuatro. Varias cosas en cada ejercicio. Y las opciones son independientes. Para que no que de pronto yo saqué una cosa y ya me sale todo lo demás. Como hacen a veces en la facultad. No, yo te lo hago distinto. La pregunta uno tiene varias respuestas. La pregunta 2 tiene varias respuestas y son independientes. Y después te digo, bueno, la respuesta de, voy a poner cualquier cosa, ¿no? La respuesta es la D, la C, la B, la B, pongámosle, ¿no? Y de esa manera tenés que sacar todo para ver si lo has hecho bien. Así que espero que disfruten estos problemas. Me los macheteé, los saqué de institutos de preuniversitarios diversos que existen en este mundo, en Mendoza, ¿no? Y después están los problemas de transferencia de calor que ya les hablé antes. Así que están todos con los resultados. Y el cuadrito de recién también está. El 39 está con un asterisco ahí, la respuesta. ¿Y el asterisco qué? Es esto, el asterisco. Ese cuadrito con los signos de los calores, de los trabajos y todo lo demás. Así que bueno, ahí tienen para practicar todo eso. Terminamos aquí esta clase. Espero que la hayan disfrutado, como yo.